Gracias al Señor porque estamos ahora en el tiempo de predicar la palabra de Dios. Abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30, y estaremos predicando con el título Llamados a descansar pagando el precio. Ese es el título, Llamados a descansar pagando el precio. Ya hemos orado, leamos la palabra de Dios e iniciemos el mensaje de la palabra. Dice la Biblia en Mateo 11, 28 hasta el 30, versión Reina Valera: venid a mí, cansados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ese mismo pasaje en la versión Palabra de Dios para Todos, la PDT, dice: vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Acepten mi enseñanza y aprendan de mí, que soy paciente y humilde, conmigo encontrarán descanso. Mi enseñanza es agradable y mi carga es fácil de llevar. El título que he de predicar, ya lo dije, llamados a descansar pagando el precio. Permítame compartirle este pensamiento que sirve como tesis al mensaje. Jesucristo pagó el precio de nuestro descanso, pero el recibirlo de Él tiene un precio: nuestra negación. Lo repito una vez más. Si es posible, sáquele una foto, usted lo tiene en su pantalla, para que lo recuerde. Jesucristo pagó el precio de nuestro descanso, pero el recibirlo de Él tiene un precio: nuestra negación. Ya sabemos, conforme a la Biblia, lo que pasó en el huerto de Edén. La Biblia dice que el pecado introdujo 3 sentimientos que afectaron, dañaron, lastimaron la imagen y semejanza de Dios en nosotros: miedo, vergüenza y culpa. Y yo pienso qué diferente serían nuestras vidas si cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Él nos curara, Él nos sanara, Él nos restaurara de esos sentimientos llamados sentimientos primarios, que ahora, escuche bien, como consecuencia del pecado han modificado la personalidad creada por Dios, o sea, la imagen de Dios y su semejanza en nosotros. Pero lo que vemos es en la práctica y sobre todo en la Biblia, que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, inmediatamente tenemos la salvación, entiéndase, la vida eterna. Pero la restauración, la sanidad de nuestras emociones, neutralizar el miedo, la vergüenza y la culpa en nuestras vidas, de manera que podamos vivir el Evangelio de manera efectiva, dicho de una forma bíblica, vivirlo en el Espíritu sin satisfacer los deseos de la carne, entiéndase, los deseos y las pasiones del viejo hombre o de la vieja mujer. Eso es un proceso. El ser restaurado conforme a la imagen de Cristo, como dice la Biblia en Romanos 8:29, que ese es el propósito de Dios en nosotros después de salvarnos, eso es un proceso. Hablar de Mateo 11, 28 al 30, que es donde basamos nuestro mensaje, llamados a descansar pagando el precio, y que usted tiene ahí en su Biblia ahora mismo, tenemos que hablar primero del contexto en que ocurrió esa expresión o esa promesa o ese llamado o ambas cosas a la vez de Jesucristo
hacia sus discípulos y hacia nosotros. En el libro de Mateo 11 establece que Jesús estaba predicando el Evangelio, estaba enseñando el Evangelio, estaba enseñando su palabra, y los discípulos de Juan vinieron a él con un mensaje. Dice de manera textual, Mateo 11, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí, escuche ahora, a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Y al oír Juan que estaba en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 12 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? En este momento, Juan el Bautista entra en un periodo, en un tiempo de dudas, porque él, al igual que los demás judíos, esperaban a un Mesías poderoso y guerrero, y Jesús, aunque era todopoderoso, decidió ser un Mesías, un Salvador misericordioso, lleno de gracia y de verdad, esperando y dando tiempo a que las personas escucharan sus mensajes de salvación y les recibieran, no derramando juicio como creía Juan que iba a acontecer. Es en ese contexto que Jesús le responde en el versículo 4 del capítulo 11 de Mateo. Le dice, respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y que veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. En otras palabras, Jesús está recordando lo que ya él había dicho en Lucas 4:18. Y Jesús añade, y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, y bienaventurado es aquel que no duda de mí. De manera que Juan estaba dudando de quién era Jesús y de cuál era el propósito por el que Jesús estaba en la tierra. Usted preguntará, ¿qué tiene que ver Mateo 11:28 al 30 con esto? Pues que es en ese contexto que Jesús hace una promesa. La promesa es primeramente un llamado, venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. En otras palabras, que aunque Juan estaba deseando y esperando un libertador poderoso, Jesucristo ofrece una libertad, pero es una libertad del espíritu, es una libertad espiritual, una libertad emocional que le va a llevar al descanso. La palabra venid a mí todos es una palabra importante, porque está diciendo que todo aquel que sienta la pasión, el deseo y la necesidad de venir a Cristo es porque ya ha sido llamado. De hecho, la Biblia habla de eso en el libro de Romanos capítulo 8, que dice que a los que Él predestinó también los llamó. Y una de las maneras, como usted sabe, que Dios le está llamando a salvación en Cristo y a descansar en Cristo, es precisamente porque usted siente la necesidad de venir hasta Cristo. Esto no quiere decir que la necesidad nace en usted, sino que Dios en su soberana voluntad y en su gracia irresistible hace el llamado y usted siente que tiene que venir al Señor. Lo que está diciendo la Biblia en este pasaje y lo que queremos que usted sepa es que el Señor te llama a descansar y que si ya eres cristiano como lo era Juan el Bautista, pero sentía carga emocional, carga por las situaciones, carga por las dudas, tú no tienes que quedarte sufriendo, tú no tienes que quedarte varado, varada, porque hay una invitación divina de parte del Cristo de la gloria a que vengas hasta Él. El asunto está que aunque Cristo ya nos ha salvado y nos ha posicionado en el reino de Él, declarándonos hijos de Dios, relacionalmente nosotros tenemos que venir todos los días con nuestra voluntad rendida a Cristo para que Él pueda obrar. Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados
y cargados. La palabra trabajados aquí es una importante, porque en el texto antiguo esta palabra, lo que llamamos el original, significa un trabajo arduo, un trabajo constante y sin pausa que te corta en pedazos, que te divide y te hace vivir en lamento por estar cortado en pedazos. Dicho en palabras sencillas, ¿está usted viviendo un momento, aunque ya usted ha aceptado a Cristo como su Salvador, pero está usted en un tiempo donde se siente que las cargas son tan fuertes, que el trabajo es tan arduo emocionalmente hablando, que usted se siente partido en pedazos y no puede ni siquiera pensar? Porque el Señor dice no solamente los que están trabajados, sino los que están cargados. Y cargado aquí, la palabra cargado aquí es una que significa que te has dejado llenar de tanto peso, de tantas cargas, que ahora tú no puedes con esas cargas. Pero la palabra original en Mateo 11:28 para los que están cargados es una que implica o explica que esas cargas son cargas impuestas. Dicho de otra forma, Jesucristo te llama a que si tú te has dejado cargar de cargas, valga la redundancia, que no son tuyas, que tú decidiste tomarla, que tú decidiste cogerla, que tú decidiste hacerla tuya, el Señor te llama en este día para que tú descanses. Ahora, ¿cuál es el precio que Él te hace pagar? Primeramente analicemos la promesa. Él dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué Él va a hacer? Él los va a hacer descansar. Así que cuando tú miras el resultado de venir a Cristo, de rendir tu voluntad, de relacionalmente presentarte ante Él y descargar tus cargas, cuando miras el beneficio, creo que no deberíamos ni siquiera analizar el costo. Porque el beneficio es que Él dice, y os haré descansar, Mateo 11:28. La palabra descansar aquí es una que implica cesar, parar, dejar de hacer. Y en su sentido antiguo, en el texto, en la raíz, esta palabra significa cambiar de ocupación. Qué hermoso es saber, qué importante es saber, mis queridos hermanos, que el Señor, después de salvarnos, nos llama, nos invita, nos deja las puertas abiertas para que relacionalmente nosotros vengamos a Él y depositemos nuestras cargas, y Él ha de cambiarla. ¿Cómo Él cambia nuestras cargas? Versículo 29 de Mateo 11, donde estamos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras vidas. Dice la Reina Valera, vuestras almas, que sabemos que es vida, el ser. Fíjese usted, mi querido hermano, que el Señor nos está llamando a descansar. Pero fíjese ahora que el descanso ofrecido por Cristo tiene un precio. El precio es que cuando usted deposite las cargas en el Señor, usted tome el yugo del Señor y usted deje que Él le ponga ese yugo y usted camine con Él, enyuntado con Él, debo decir. La palabra yugo en la Biblia es usada desde el libro de los Hechos y en el Antiguo Testamento para referirse a la ley de Dios, la ley del Antiguo Testamento. Pero en este caso, la palabra yugo se refiere al Evangelio de Jesucristo, a la palabra de Dios sistematizada de manera que va a formar y a guiar nuestra vida, o sea, el Evangelio. Lo que Cristo está ofreciendo es que tú vienes a Él y Él va a darte descanso, pero hay un precio. El precio es que te deje enyuntar ese pedazo de madera que ponen a dos bueyes para que puedan arar juntos sin pelear, sin que haya ningún tipo de inconvenientes para ellos hacer el trabajo de arar. Eso es lo que el Señor quiere. Que cuando tú te juntes con Cristo a través de su evangelio, a través de su palabra sistematizada, organizada, que te va a formar y te va a guiar, entonces tú podrás caminar no solamente en fe, sino también en victoria.
porque estarás entendiendo el propósito de Dios en tu vida y para tu vida. Llevad mi yugo sobre vosotros, versículo 29, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras vidas. La idea de Cristo a Juan que le está respondiendo, que le mandó a preguntar si él era el Cristo o si habrían de esperar a otros, también es la respuesta que el Señor te da en medio de tu dolor, en medio de tu necesidad, en medio de tu circunstancia, en medio de tu adversidad. ¿Cuál es la respuesta? Que hay un descanso prometido, pero que hay un precio también a pagar por él. Y el único precio, dicho en palabras sencillas, es que rindas tu voluntad hasta el Señor y que confíes a través del yugo que Él te pone, que es, repito una vez más, su evangelio. El problema nuestro es que casi siempre nosotros queremos el resultado, queremos el descanso, queremos ver a Cristo obrando en nuestras vidas, seguir con nuestras cargas y añadir a Cristo a nuestras cargas. Esto no trabaja de esa manera. El Señor quiere un descanso, Él quiere que cese, que pare, que haya un cambio de carga. Él toma tus cargas y la deshace, se la lleva. Ya no la tienes contigo y ahora Él te da su yugo para que camines con Él en su voluntad, haciendo lo que a Él le agrada. El yugo, repito, es el evangelio en la palabra de Dios. Y eso tú lo puedes ver, que el evangelio es para salvación y para descanso. Que el evangelio es un refrigerio, como dice el apóstol Pablo. Yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, como también al griego. En otras palabras, a usted, a mí y a todos los que hemos sido llamados por el Señor. Y yo quiero ir comenzando a concluir y hacerle la pregunta: ¿se siente usted en este momento con una necesidad de venir al Señor, de traer relacionalmente hablando y depositar sus cargas? Y yo no estoy preguntándole si usted siente la salvación, o sea, si desea salvación, si usted quiere convertirse, aunque eso siempre estamos abiertos a esa pregunta. La pregunta es la que hace Jesús aquí en Mateo 11:28. Él hace una invitación y yo la hago a manera de pregunta. ¿Siente usted en este momento que necesita descansar en el Señor? ¿Siente usted en este momento que le han puesto o se ha dejado poner usted tantas cargas, tantas situaciones, tantos pensamientos, tantas metas que usted se ha trazado, que usted se ha impuesto, que ahora ya no puede más, no puede descansar, no puede dormir, no puede orar? Pues mi querido hermano, mi querida hermana, este es el momento en que usted debe sincerizarse con el Señor y decirle: yo no puedo más porque estoy trabajado, o sea, he trabajado tanto que me siento cortado en pedazos. Estoy tan cargado que ya no siento que puedo porque me he dejado llevar, me he dejado poner tantas cargas impuestas que no son mías, que ahora no puedo. Pues el Señor te ofrece su descanso, o sea, dejar de hacer, cambiar de ocupación, cesar, parar. Él quiere que pare, Él quiere que dejes, Él quiere que tomes ¿qué? Su yugo, el evangelio, su palabra, sus promesas. Pero también, no solamente sus promesas, sino también sus mandamientos y cumplirlo. Y concluye Jesús diciendo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras vidas. Como dice en Jeremías 6:16, que de hecho esa es una cita de Jeremías 6:16, donde dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Escuche bien, cuál sea el buen camino, y recuerde que Cristo es el camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Concluye el texto de Jeremías diciendo: mas vosotros no habéis querido. Énfasis añadido. Yo quiero concluir invitándole a que usted pregunte cómo descansar, y Mateo 11:28 le da la respuesta hasta el 30, diciéndole que es necesario que, además de dejar las cargas en las manos de Cristo, usted tome su yugo, su evangelio, su palabra, como mejor lo entienda, y usted camine obedeciendo lo que Cristo le manda. Y escuche lo que Él dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo voy a orar
pidiéndole al Señor que Él establezca su voluntad en su vida, o sea, en la vida suya, Pero recuerde que su voluntad para con su vida es que usted descanse, tomando el yugo de Él. Si usted cree que es difícil, lo que quiero decirle que lo difícil es vivir el Evangelio con las cargas que muchas veces nosotros nos imponemos. Pero que si la soltamos y dejamos que el Señor la tome y comenzamos entonces a orar en acción de gracias y pidiendo al Señor, como dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como también en el cielo. Y solamente le añadimos a esa oración, hágase tu voluntad en mi vida como establece tu palabra. Quiero decirle que usted verá lo fácil que es el yugo de Dios y podemos estar a cuenta con Dios y también una vida cristiana en fe y por ende en victoria. Espero que Dios te bendiga, amada iglesia, y que en este momento que voy a orar, te pongas de pie. Yo no quiero saber el problema, yo no quiero saber la carga. Lo que quiero es invitarte en el Espíritu Santo a que cuando yo comience a orar, tú comiences a dejar tu carga a Jesucristo y en el nombre de Jesucristo. Oramos, Dios te bendiga. Amén. Aleluya.